Hola, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, les quería agradecer. He recibido algunos mails preocupados por mi salud, porque no les había escrito, me demoré una semana en escribir. Bueno, les quiero comentar que estoy bien de salud, no pude escribir porque realmente he andado como sobrepasado con los, con los, con las actividades de estos encuentros, no solamente de este seminario, sino que además las materias que yo doy habitualmente, que doy dos en la Universidad de Villa María y en la Universidad de Córdoba doy este seminario y la materia mía que es instituciones de gobierno y administración pública. Así que bueno, me lleva mucho tiempo preparar los videos y les pido disculpas, se me había acumulado mucho. Bueno, les agradezco esa preocupación y comentarles que he recibido, muchos mails de ustedes que les agradezco mucho. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer una parte de dos mails de dos amigos, uno de Liliana Jiménez y otro de Luciano Ferreira. De los demás no me atrevo a leerlos porque me parece que son, qué sé yo, como cierta, se parte de la base de que yo no los voy a leer. Bueno, para estos dos amigos les pido que me disculpen que les leo los mails. Bueno, Liliana Jiménez me escribe un mail muy lindo, que somos amigos de hace muchos años. Ella ha sido compañera de trabajo de mi señora, de Alejandra, es psicóloga también, psicoanalista. Bueno, y dice, hola querido profesor, me gustan mucho tus clases porque nos llevan a reflexionar un poco más allá de la inmediatez. Pensaba, por ejemplo, que aparecen construcciones míticas en las más expuestas líneas de política partidaria en nuestro país en el presente. Si bien coincido que no hay un tal lavado de cerebro, sí se trabaja intensamente en la sedimentación de un lenguaje dirigido a los que se pretende captar y o representar que trabaja por exclusión. Me llega el artículo de Laclau, que me resultó difícil, sobre los significantes vacíos y la política. Empezamos por los de abajo, entre paréntesis, ¿qué queda para los otros? La clase media, ¿están ahí o no? Por ejemplo, cierre paréntesis. O recuperar la república, abrir paréntesis. ¿A qué se alude con esto? La república de los patricios, de los oligarcas, la república de la Edad Media, etc. Cierra paréntesis. Para tomar solo modo de ejemplo de espacios confrontados, marcan ambos zonas de exclusión, difícilmente recuperables para el diálogo o el consenso. Bueno, gracias Jorge, un abrazo, me extendí demasiado. Bueno, de esto yo quisiera comentar un par de cosas. Me alegro muchísimo que Liliana haya descubierto ese artículo de Laclau que está dentro de la antología antología del pensamiento de los libros de Claxo que yo les envié, no me acuerdo si en el primero o en el segundo encuentro. Hay un trabajo de Laclau ahí muy lindo. Yo lo que le puedo decir a Liliana que le voy a mandar para todos ahora. Van a ir adjuntos varios libros de Laclau, entre ellos los más importantes, ¿no? La razón populista, que creo que es uno de los que ha tenido más difusión. Y yo reitero que me parece un autor importante que hay que leer. Yo no soy seguidor de Laclau. Tengo como ciertas críticas, digamos, a su pensamiento. Sin embargo, me parece importante que él haya utilizado el psicoanálisis, que haya aprovechado el psicoanálisis para sus desarrollos. Hay muchos autores y muchos jóvenes que leen a Laclau, lo cual me parece muy importante. Es un pensamiento claramente, un pensamiento de izquierda, ¿no? Bueno, después Luciano Ferreira, siempre me escribe Luciano. Esta vez me tomó el atrevimiento de que voy a leer algunos comentarios de su mail, que es largo el mail, pero algunas cosas lindas que dice como, Jorge, ¿cómo estás? Hace ya unas semanas que deseo escribirte. A medida que voy escuchándote, siento la necesidad de compartir mates, interpelaciones y dilemas. Creo que por la tercera o cuarta entrega, más que una mueca, me sacaste una sonrisa con tu confesión de parte. Soy un poco parapsicólogo y se los voy a demostrar. Que era cuando yo les hice un chiste de que junté todas las imágenes sobre Hegel y dije, bueno, acá está, esto es fácil, ahora sí se entiende. Es un chiste, obviamente. Dice, en lo personal le sumaría el amigable y nunca también ponderado apotegma puede fallar. Bueno, gracias Luciano. Sigue Luciano y dice, las entregas me resultan interesantes y profundas.
la didáctica barra dinámica de amalgamar pensamientos tan abstractos, elitista, como en un momento mencionaste, con referencias musicales y familiares, como invitar a tu compañera a compartir una lectura, hace que la interpelación que nos propone sea más amena y familiar. Que está bueno, eso es una interpelación, en realidad es un desafío, una provocación, es mi estilo, digamos, una provocación a pensar, a reflexionar, a mirarse. Bueno, y sigue Luciano, dice, los últimos cuadros de la quinta entrega en lo personal me parecen muy jugosos, estimo que darían para hacer una entrega cada uno y desmenuzar eje por eje, echándolo de ejemplos territoriales y concretos, algo así como hiciste con la sexualidad del diputado salteño, la construcción de un conocimiento colectivo y por ende las herramientas para la multiplicación de acciones territoriales son espacios que debemos reinventar y recuperar. Estos cuadritos tan cotidianamente complejos son diáfanas necesidades de interpelaciones colectivas. Ahora bien, cuando hablas de acumulación por disposición, te comento que el primer libro que leí de los que nos pasaste es Razones para ser anticapitalista, que es un libro de David Harvey que yo les envié. Un libro de una rápida lectura con una propuesta accesible y necesaria. Ahora estoy debatiéndome entre corcheas, juglares menesterales, reinos y trabajo concreto abstracto. Atalí y sus ruidos, que es el libro Ensayo sobre la economía política de la música. Libro realmente exquisito con una mirada deliberadamente entrañable. Personalmente puedo afirmar que me genera gran placer y satisfacción leerlo a nuestro estimado Jacques. Por otro lado, cuando hablas del fetiche y hacer referencia a tu fetichismo por los libros, inmediatamente se presenta algo en mi cabeza. En algún momento escuchaba al negro Dolina hablar de finitud del ser y la angustia que esto suele producir. El hombre, al saberse finito y el disfrute que le produce conocer, suele generarle angustia. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? Sería la pregunta. Alejandro Dolina contaba que no le alcanzaría toda la vida para leer todos los libros que quisiera, no podría escuchar todas las obras musicales que le gustan, no podría disfrutar los atardeceres necesarios para sentirse pleno. Esa finitud y ese insondable conocimiento suele generar esa angustia. A medida que vamos recibiendo tus entregas, esa amable y dulce angustia comienza a cobrar forma. Nace la sensación o el deseo de que cada entrega de varias instancias sea para interpelarnos frente a cada libro. Las inquietudes y el disfrute que me transfiere Atalí sería aún mayor si fuera compartido con una mayor intensidad y periodicidad, mate de por medio o en su defecto unas carnes asadas, un vinillo y un disco de los visitantes a elección. Puede variar la banda sonora. En relación a la propaganda de Marlboro, recuerdo haber visto una publicidad de un estéreo para el auto, Pioneer, donde la secuencia es que hay una playa estilo Miami, auto descapotable, esbelto conductor y una propagandística rubia despampanante. Llegan a un semáforo, frenan, el viento cinematográficamente sacude el pelo de la mujer. El varón que maneja el auto pone más alto el volumen de la música. En ese momento aparece la leyenda Pioneer, destácate. Tanto para analizar, ¿no? Tanto nos dice esa publicidad. El de Pursuit of Happiness, la normalización de los criterios estéticos, el fetichismo de las mercancías, la reafirmación del sistema patriarcal, tanto el equipo de música como la rubia como posesión. Y los más peligrosos aún, la idea de destacar, destruyendo toda concepción colectiva de felicidad. Es la única mejor manera del sueño americano. Y los que no tenemos el auto y a los que no nos interesa la rubia y Miami, y los que ponderamos la construcción social por fuera de la idea meritocrática del destacar en la frivolidad, es claro dónde nos posiciona el sistema, ¿no? Estrechamente relacionado con tu propuesta de análisis. No quiero ser como yo, quiero ser como la gente rica. Al parecer me extendí, será esta idea y necesidad de compartir lo que me hizo escribirte extendidamente. Espero tus pensamientos. Hace tiempo trabajo esta idea de Galeano, en otra interacción podríamos profundizarlo. Abrazo y estamos al habla. Luciano. Postdata, que agrega a el concepto de ominoso una mueca histórica como referencia a la década ominosa. Bueno, muchas gracias Luciano, muchas gracias por este mail. Yo quisiera comentarte y comentarles a todos que sobre los cuadros, por supuesto, yo sé que no se pueden desgranar en tan poco tiempo, pero tampoco yo quiero abusar con los cuadros de aquellos que por allí no les interesa esto, porque no les interesa tanto detalle o tanta profundidad, porque este seminario es un seminario abierto. Hay estudiantes universitarios,
hay gente que no es universitaria, hay gente que le gusta el arte, artistas, por lo que yo veo hay gente de distintos tipos, me parece que, y de distintas provincias. Entonces yo tengo que cumplir con el principio de un seminario de extensión, que es algo que sea accesible a todos, ¿sí? Y claro, Luciano me podría decir, bueno, pero si lo amplias va a ser más accesible. Sí, va a ser más accesible, pero tal vez no a todos les interese el detalle, la profundidad de los cuadros. Para que todos se queden tranquilos, les quiero comentar que en cuanto pueda yo voy a sumar todos los PowerPoint sin sonido, los voy a poner a todos en un archivo y se los voy a enviar. Cosa que ustedes pueden acceder al cuadro y mirarlo con detenimiento. E incluso sin mis comentarios, porque por ahí mis comentarios pueden hacer ruido. Entonces lo pueden mirar con detenimiento. Y también les voy a agregar una bibliografía, un listado bibliográfico de los textos que a mí me parece que hacen referencia a los cuadros, ¿no? Les quiero comentar, para los que tengan ganas, que está también en internet subido un compilado de estos cuadros que yo hice con música, y Alejandra me sugirió que no lo difundiera todavía porque yo no había trabajado los cuadros. Bueno, ya trabajé 2 cuadros, hoy vamos a trabajar el tercero y el último de los cuadros grandes. Así que si el que tenga ganas lo puede ver ese archivo en YouTube, y se llama subjetividad. Tiene un error, en vez de subjetividad, es subjetividad, cosa que fácilmente puedan encontrarlo. Escriben subjetividad y le agregan una R después de subjetividad, y lo encuentran fácilmente. Bueno, me he tomado unos 10 minutos, les pido que me disculpen, y ahora sí, bueno, Bueno, todos estos temas son nuestros, ¿no es cierto? Me parece que es importante, para mí es importante comentarles lo que dijo Liliana, lo que dijo Luciano, así que bueno, les pido que no que me disculpen, sino que me acompañen. Bueno, y ahora quería traer una buena noticia, un poco de buena onda. Y algo que no se ha hablado aquí en Argentina, porque por ahí, qué sé yo, estamos tan acostumbrados a estar mala onda, ¿viste? Las noticias, las radios, los diarios, todo mala onda, ¿viste? Es realmente, uno está cansado con eso. Bueno, así que las buenas noticias, como les decía, por ahí no se difunden, pero tenemos una buena noticia, para mí excelente. Una gran autora, que es Liliana Weinberg, creo yo, y ya les voy a comentar por qué, una de las grandes estudiosas del ensayo en América Latina. Yo creo que hay pocos estudiosos del ensayo en América Latina. Yo particularmente me animo, me atrevo a hablar de los que han estudiado el ensayo en Argentina. Liliana Weinberg es una. Otra es Josefina Ludmer, que yo ya les comenté. Otro es Eduardo Gruner, que tiene también libros extraordinarios. Incluso tiene un libro muy lindo que se llama El género culpable, que yo en este encuentro les voy a agregar no está todo en formato electrónico, sino la primera parte del libro El género culpable, que es un libro viejo de él, que después lo reeditó con un capítulo más. Bueno, y me estoy olvidando de alguien, de Mabel Moraña, que ya también les comenté. Esto para mí son los 3 grandes estudiosos del ensayo en Argentina, y me estoy olvidando del santafesino, que bueno, me lo olvido porque en realidad yo no he trabajado mucho la obra de él, ¿no? Hay 2 o 3 escritores santafesinos, Rosa, bueno, ya me voy a acordar de los demás. Ya la memoria no es como antes. Bueno, vamos al comentario de Liliana Weinberg. Dice, bueno, ella es una antropóloga que fue a México, allá conoció a un argentino, se enamoró del argentino, se casaron, se quedó en México y allá estudió un posgrado sobre lengua y estudios de lenguas americanas, algo así. Fue un posgrado que hizo allá, después se doctoró en lenguas hispánicas, ¿no? Bueno, y ha sido reconocida porque ella es una investigadora en las lenguas y trabaja en la Universidad de México, hace muchos años que está allá,
y fue reconocida el 23 de abril del 2020, o sea, este año se juntaron todos los que forman parte de la Academia Mexicana de la Lengua y la eligieron como el 10º miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que es muy, muy importante. Fíjense ustedes que no es la única que ha sido reconocida en el extranjero en la Academia de Lenguas. Por ejemplo, Saer ha sido reconocido en Francia y formaba parte de que falleció de la Academia Francesa de Lenguas, un reconocimiento también muy importante. Bueno, es lindo, esto es hablar, y no es nacionalismo, pues yo del nacionalismo la verdad que soy bastante escéptico, no creo en eso, me parece como un instrumento de dominación más que de otra cosa el nacionalismo. Pero, qué sé yo, hablar de argentinos es hablar de gente que está más cerca de uno, ¿sí? Y la verdad que si yo tuviera conocimientos como para hablar de los hermanos chilenos, paraguayos, hablaría. De los paraguayos vamos a hablar algo porque tengo un autor, un español que vivió en Paraguay muchos años, que tiene unos libros, Bartlett, tiene unos libros extraordinarios que vamos a hablar más adelante de él. Bueno, esta era la buena noticia que tenía para traerle de Liliana Weinberg. Acá la tenemos a Liliana, muy simpática, donde se hace un comentario, bueno, de ese premio que le dieron. Y acá tenemos algunos libros de ella, un libro muy lindo que es un análisis de la obra de Martínez Estrada, esa obra gigantesca que hizo sobre el Martín Fierro, que ya hemos hablado aquí. Bueno, este es un libro, me parece que el más reconocido de ella, que es justamente Pensar el ensayo, y después el ensayo entre el paraíso y el infierno. Yo les quiero aclarar por qué a mí me interesa el ensayo. Porque bueno, esto que estamos haciendo aquí es un ensayo un poco espontáneo, oral, pero es un ensayo, no es una... Yo no hago en realidad lectura de autores, sino hago en todo caso reseña de autores, ¿sí? Y comentarios propios. Eso es un ensayo. Eso es, ni más ni menos. A veces se hace bien, a veces no se hace tan bien. Bueno, acá tenemos justamente Josefina Ludmer, con esos dos grandes libros que hizo ella, uno sobre Onete y otro sobre Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Bueno, y ustedes se podrían preguntar, y con total legitimidad, digamos, ¿por qué a Jorge le interesa hablar de los ensayos en un seminario sobre sujetos actuales? Bueno, porque los ensayistas son básicamente críticos culturales. Y el problema del sujeto es un problema cultural, no es un problema de la subjetividad. Es un problema cultural, porque es una construcción de la cultura. Somos una construcción de la cultura. Y por otro lado, este seminario se llama Sujetos Actuales, que actuales no quiere decir de sujetos en el presente. No tiene que ver con eso la palabra actual. La palabra actual tiene que ver con actualité, con actividad. O sea, sujetos activos. De eso es este seminario, de eso trata. Y los sujetos activos, ya vamos a ir de a poco, vamos a tratar de ir uniendo estas cosas que hemos trabajado por separado. Los sujetos activos, según mi análisis, según mi propuesta, según mi interpelación, como diría Luciano, somos productos del psiquismo de nuestra neurosis, ¿sí? Somos producto de nuestra identidad, ¿sí? Y somos producto de nuestra ideología. E incluso aún más, los límites entre ideología, identidad y psiquismo son borrosos, claramente son borrosos. Bueno, y acá tenemos, ya para terminar con esta imagen, con esta diapositiva, una foto de Mabel Moraña, esta argentina que está en Estados Unidos, en la Universidad de San Luis, en la Universidad de Washington. Tiene muchísimos libros, lo mismo que Ludmer. Me parece que Mabel Moraña ha sido más prolífica incluso. Y bueno, tiene este libro que es 2020, nuevito, que escribe con José Manuel Valenzuela Arce. Son coordinadores, compilan varios artículos, que es un libro extraordinario, se llama Precariedad, Exclusiones y Emergencias, que lo estoy leyendo, ya de a poco les voy a hacer comentarios. Otro libro maravilloso,
se llama Sujeto, Decolonización y Transmodernidad. Y por último, Filosofía y Crítica en América Latina. Para que ustedes se calmen con esto, les cuento que el año que viene, en el primer cuatrimestre, voy a dar otro seminario, ¿sí?, que se va a llamar Sujetos Actuales, que capaz que le deje el mismo título, digamos, Neurosis, Ideología e Identidad, tomo 2, o algo así. Así que vamos a continuar, y la idea es en esa segunda parte ir profundizando con estos autores, que por allí me dice Luciano que yo trabaje más cuestiones ancladas en el presente y en el territorio. Bueno, eso tiene que ver con sus intereses políticos, seguramente él hace militancia. Yo les cuento que no es mi objetivo, y en general no es lo mío trabajar con ejemplos de la realidad, porque la realidad es pura ficción. Sí me interesa trabajar la ficción, porque en la ficción encontramos interpretaciones de la realidad. Lo del diputado salteño, porque les podría decir que ese ejemplo es un ejemplo, como dice un amigo de mi hermano, un artista plástico, es un ejemplo transplatanario. Es desopilante esa palabra. Pero es un ejemplo onírico. Es un ejemplo onírico. Realmente podría ser tanto de una novela de Gabriel García Márquez como una novela de nuestro querido Roberto Arlt. Porque es onírica la imagen. Y es una imagen extraordinaria, que me parece que no hay que tomarla a la ligera. Y también me parece que al diputado se lo ha censurado, se lo ha reprimido. También él se ha autorreprimido, como si eso realmente fuera un pecado. Y no es ningún pecado, no tiene nada de malo. No tiene más aún, me parece que humanizó la Cámara de Diputados. Y eso muestra la hipocresía que hay en la Cámara de Diputados, en donde antes que nadie denunciara nada, el mismo presidente de la Cámara de Diputados salió a decir, no, bueno, esto no se puede, tenemos que interrumpir, hay que suspender, ta. Digo, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa que sos tan guardabosque? Realmente es un represor, parecía un cura. Un escándalo, para mí escandaloso lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Y yo lo banco al diputado chupateta, lo banco, me parece bárbaro. Las imágenes eróticas son imágenes de vida, en esta época de tanta muerte, ¿sí? Es una imagen de vida. Además, chupar la teta, ¿qué más vital que eso? Bueno, discúlpenme y les pido disculpas a aquellos que no coinciden conmigo. Bueno, este cuadrito que la vez pasada se nos desarmó, yo después lo revisé y salió desarmado. Espero que esta vez, que cuando lo suba, cuando lo transforme en video, quede bien. Lo voy a revisar para que no pase lo mismo. Bueno, acá nosotros trabajamos 3 instancias: conciencia, fetichismo y experiencia, para hablar de ideología. Fetichismo yo creo que ya hablamos, ¿no? De conciencia vamos a hablar más adelante, porque en realidad nosotros hablamos de que la conciencia no existe. Porque lo que más trabajo yo y lo que más me interesa es trabajar el inconsciente. Y la conciencia es simplemente ficción, es pura ficción. Bueno, y para hablar de experiencia, ¿qué mejor que esto para empezar, ¿no? Esta experiencia de la cuarentena que nos está tocando vivir. ¿Se acuerdan que yo vez pasada les decía que no había que tomarse a la ligera esto de que la cuarentena tiene que ver con la grieta, con que las manifestaciones, la Bullrich, etcétera, llamando a desobedecer? No, es más profundo que eso, porque mucha gente desobedece la cuarentena y es gente que no es opositora, ¿sí? De hecho, que por eso hay tanta difusión del virus, que había que preguntarse qué pasaba. Bueno, me encontré con una grata noticia de ver en Le Monde Diplomatique, en el último Le Monde Diplomatique, un artículo de Pablo Seman y Ariel Wilkins, que son investigadores, creo que de la Universidad de San Martín, son investigadores del CONICET. Y ellos tienen un artículo muy lindo sobre esto, que se llama ¿Por qué no obedecemos? Bueno, lo que ellos afirman más o menos a grandes rasgos es esto. Porque a pesar de que todo el mundo conoce los riesgos del coronavirus,
la cuarentena no se cumple, aunque algunos insisten en reducir la explicación a una lectura política del tipo oficialistas cumplidores contra opositores transgresores. Los autores de esta nota sostienen que hay razones más variadas y complejas. Coincido totalmente. Tras una investigación que incluyó entrevistas, revisión de medios de comunicación y análisis de redes sociales, identifican motivos como la importancia de la proximidad en la economía moral de los argentinos, la creencia en lo sobrenatural y la estadística por mano propia, entre otras posibles explicaciones, ¿no? Bueno, les cuento, para resumirlo, que me parece a mí que lo más importante, lo que aporta el artículo, es cómo los argentinos hemos procesado toda la información epidemiológica que transmiten los medios todos los días y que incluso el mismo presidente transmite en esas conferencias didácticas, digamos, con cuadritos, como un profesor. Él es un profesor. A mí me cae simpático que pase los cuadritos, pero tengo que ser realista y decirles que la verdad que es poco, qué sé yo, me parece que es desubicado, porque esos cuadros los entiende y, no sé, poca gente, porque la gente que no está acostumbrada a los cuadros, a las estadísticas, le genera mucho lío. En todo caso, decir claramente, quédate en tu casa porque te vas a morir, no importa si sos joven o viejo, te podés morir lo mismo. Y mostrar que muchos jóvenes se mueren, digamos, y decir eso es más claro y contundente. Antes de irme del presidente, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de las cuestiones mágicas, del pensamiento animista? Bueno, me sorprendió gratamente, ¿no? Verlo al presidente con una cintita roja en la mano izquierda, que es la del reloj. Junto al reloj tenía una cintita roja contra la envidia. Bárbaro, me encantó, me encantó. Para que no creamos que todo es ciencia. Que la ciencia siempre está del lado del pensamiento animista. Incluso, como yo les decía, el pensamiento animista científico es espectacular. Y si no, piensen en los medicamentos. Ahí tienen, digamos, un amuleto. Son verdaderos amuletos los medicamentos. Uno se tomó la pastilla y en 2 segundos se mejoró el síntoma. El dolor de cabeza, dolor de espalda, lo que fuera, ¿no? Eso es espectacular. Eso es pensamiento animista. El pensamiento animista es un pensamiento pre-religioso, ¿sí? Que todos lo tenemos, no podemos no tenerlo. Y el fetichismo del que tanto hablamos es pensamiento animista un poco más elaborado, pero es pensamiento animista. Ya vamos a volver sobre eso. Bueno, terminando con el artículo está muy bueno cómo ellos analizan que la población se ha hecho cargo de la información epidemiológica y ahora uno es su propio epidemiólogo. Uno empieza a pensar en términos epidemiológicos. Dicen, en la vida social las experiencias de primera mano cuentan y mucho. Estas experiencias que tienen la eficacia de no ser experimentos, es decir, no pueden ser descartadas, expresan cómo efectivamente se vive, siente y piensa la cuarentena. Por eso alimentan las razones de por qué se la cumple o por qué no se la cumple. Entre las dimensiones de esos cómo que la sociedad se provee para dar cuenta de por qué se sigue o no la norma de la cuarentena, se encuentra la gravitación del paso del tiempo, que se racionaliza en proporciones variables como cansancio o aprendizaje. Sí, yo aprendí a cuidarme, aprendí a lavarme, aprendí a tomar distancia. Y es como un aprendizaje que me va a salvar. ¿Sí? Que en nuestro país tiene mucho. Está muy, muy metido en la población esto de que el aprendizaje, estudiar, nos va a salvar. Nos va a permitir ascender socialmente, etc. Bueno, aprender, si yo aprendo, digamos, cómo mantener las manos limpias, usar el barbijo, no me va a pasar nada y puedo ir a la calle. Bueno, y seguramente esa es una de las causas más fuertes del contagio, ¿no? Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas, dicen estos autores. En este contexto, las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, esto de la guerra, ¿no? De la metáfora de la guerra, y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo. Está bien, porque es una ilusión.
Está bueno el artículo, está muy bueno, deja interrogantes, no deja una verdadera respuesta, que me parece correcto. Está lindo, me gustó, yo se los voy a adjuntar en formato Word para que todos lo puedan leer completo. Bueno, y volviendo al temario, que ustedes me dirán, pero esos 8 temas, ¿en qué andamos con eso? Seguimos lentamente, como podemos, seguimos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco del cuarto tema. Se lo tengo que decir personalmente, no por celular. Ustedes saben que durante muchos años yo trabajaba con mis estudiantes el tema del celular, porque el celular es realmente un impacto tecnológico masivo en la población, que es una tecnología de punta, porque la tecnología del celular es la tecnología, incorpora la tecnología más compleja del mundo. Qué sé yo, por ejemplo, la utilización de las tierras raras. No sé si saben ustedes que hay ciertas metaloides, digamos, que tiene la batería del celular, que ha sido cada vez más sofisticada y dura más tiempo, y tiene más energía, contiene más energía, que se obtiene de tierras raras que hay en China, en Sierra Leona, por lo cual se hizo una guerra, digamos, que la financió por un lado la Ericsson y la Nokia. Digo, hay muy poquitos lugares del mundo donde hay esos, no son metales, son metaloides, que se usan para eso, que fue un desarrollo que hizo un científico chino, les cuento. Bueno, el celular realmente ha tenido un impacto en la población, que ahora gran parte de la sociedad de consumo se viabiliza por el celular mediante las aplicaciones, ¿no? Ejemplo de eso es una de las grandes fortunas que se ha creado en Argentina con Mercado Libre y Mercado Pago, que es la misma empresa. Que todo el mundo, digamos, usamos Mercado Libre para ver los precios, a lo mejor no para comprar, pero para tener una referencia a los precios inmediatamente, o para conocer las mercancías, uno va a Mercado Libre. Fue un boom, y un invento argentino, es como haber inventado, no sé, la siembra directa, ¿eh? O los pools de siembra, son inventos argentinos para la sociedad de consumo, para los mercados, para el capitalismo. Bueno, siguiendo con esto de la comunicación en la sociedad. La comunicación en la sociedad es parte de la industria cultural. Digo, la comunicación es la fuente, es el eje, el núcleo duro de la industria cultural de la sociedad. Sin comunicación no hay industria. Y por otro lado, sin cultura no hay industria. Entonces, justamente la comunicación es el núcleo duro de la cultura y por lo tanto el núcleo duro de los mercados, del capitalismo. O sea, la comunicación es central en el capitalismo. Y si uno piensa, el mundo de las ideas, el mundo de las palabras, el mundo del inconsciente, el mundo del psiquismo, el mundo de la identidad, es un mundo de lenguajes, por lo tanto un mundo de comunicación. Bueno, este autor, un gran autor, que yo diría es de los últimos de la Escuela de Frankfurt, un hombre relativamente joven, dice, hoy en día en las ciencias sociales hay un dominio de tendencias científicas procedentes de los Estados Unidos que en su mayoría tienen un rasgo positivista. La teoría social se concibe más como una herramienta para organizar los datos de estudios empíricos que como una instancia crítica que cuestiona no solamente estos datos, sino además la realidad social en cuanto tal. Está muy bueno eso. O sea, hoy la teoría social es una herramienta, son estudios numerológicos, ¿sí? Se trata mucho sobre las estadísticas, sobre los números, bueno, como hace el presidente que presenta esos cuadros, ¿no? En realidad hoy, digo, la teoría, ¿qué debería aportar? ¿Qué debería aportar? Por ejemplo, un discurso que le hable a la población y que le interpele sobre, cuídate. Tiene que ser un discurso que interprete qué pasa en la mente de la población. De hecho, esos cuadros no interpretan nada, no interpretan al que está escuchando. Son solamente una cuestión de goce de escucharse uno mismo. O sea, muestro los cuadros porque yo como profesor me gustan los cuadros, entonces me escucho y veo que está lindo, está redondeado, o sea, yo lo entiendo. Bueno, si vos lo entendés o no entendés, no tiene ninguna importancia, si eso es para que lo entienda la población. La población no entiende la población claramente, digamos, lo que significa el contagio. No se ha entendido, está claro que no se ha entendido. Y se ha entendido mucho menos en Argentina que en otros países que hubo mucho menos cuarentena. Por eso es que tenemos un contagio impresionante.
porque no solamente que no se ha entendido, sino que hay una rebelión. Hay una rebelión. Pues yo cómo voy a aceptar algo que no entiendo. Bien. Acá están algunos libros, digamos, de Stefan Gandler, un autor muy importante que está, me parece que medio año en México y medio año en Alemania. Hay un libro muy lindo ahí que vemos a la derecha de Marxismo Crítico en México, que es un libro que él lo dedica junto con Michael Lowell, hace más que prólogo, es como un estudio muy lindo sobre, lo dedica Gandler a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, un español que vivió toda su época de producción intelectual en México, y Bolívar Echeverría, un intelectual impresionante ecuatoriano. Bueno, ahora dos comentarios sobre Achille Mbembe. No sé cómo se pronuncia, Bembe o Membe. Bueno, ¿qué dice él? Afirma que la característica propia de la etapa postcolonial reside en que, a diferencia de la época colonial, la violencia era un medio exclusivamente para lograr la rentabilidad antes. Pero ahora, esta se revela como un fin en sí mismo. Está buenísimo eso. Es la necropolítica. Bueno, este es un autor que hoy se está leyendo mucho porque yo creo que ese concepto de necropolítica es fuertísimo, fuertísimo. Excelente. Les voy a adjuntar también un libro, la necropolítica les voy a adjuntar, de Achille Mbembe. Es un libro que se entiende, que es fácil y que es realmente contundente para entender la violencia contemporánea. Bueno, ahora un comentario de Anselm Yappe, que él dice, o sea, hasta acá vamos viendo tres cuestiones. La primera es que la teoría social hoy está ganada por el pensamiento positivo norteamericano. Es una teoría social de las estadísticas, de los números, de los ejemplos. Yo siempre digo una frasecita de Einstein que él dice, el día que yo tenga que mostrar mi teoría con ejemplos, me dedico a otra cosa. Está buenísimo, porque claro, la teoría de la relatividad, ¿qué se puede dar ejemplo de eso? No hay ejemplos. Bueno, hoy la teoría social vive de los ejemplos, entonces me parece que tiene poco para dar, ya casi ni es teoría, diría. Se opone a lo que era la idea de teoría en el siglo XX. Lo segundo que vimos es la necropolítica, ¿sí? La necropolítica, que es esto que la violencia en la acción y en el pensamiento, o sea, la violencia material y violencia simbólica, es un fin en sí mismo. Y lo tercero es que, esto que vamos a hablar ahora, si en el capitalismo la forma, valor o mercancía en cuanto tal, se ha desarrollado hasta convertirse en la forma total y excluyente de la reproducción social. Para Marx, su crítica al capital no estaba centrada en la explotación obrera, sino en el fetichismo de toda forma posible de valor. Yo no sé si fue así en Marx, me parece que habló mucho del obrero. Pero bueno, no importa, está bueno lo que hace Ansel Yappe, que es justamente recuperar las ideas sobre el fetichismo en Marx, que fueron pocos, en realidad fueron pocas páginas que escribió, pero páginas impresionantes y se han valorado cada vez más. Yo coincido con esto, lo valoro cada vez más, pero hay que ser realista que en realidad Marx no escribió mucho, tal vez porque le daba un poco de miedo eso, ¿no? Porque estaba él un poco imbuido del pensamiento de la economía clásica, que la economía clásica es la raíz del positivismo actual. Entonces, bueno, algo de eso también lo influyó a Marx. Y de hecho, toda una corriente de pensamientos marxistas positivistas que veían, digamos, la economía como parte de la realidad. Y en realidad la economía es parte de la ficción, justamente. Es una de las escenas privilegiadas del mundo ficcional que tenemos. ¿Por qué? Porque la economía se sostiene en el valor y el valor es fetichismo, ¿sí? Bueno, pero el valor es, dice Yappe, que es la esencia de la reproducción social. La reproducción social está directamente girando alrededor del valor. Está muy bueno eso, está muy bueno. Acá están algunos de los libros que yo creo que los tengo a todos, se los voy a incorporar. No sé si puedo ahora, pero se los voy a incorporar.
Bueno, y retomemos ahora para hablar de experiencia, porque ya habíamos hablado un poco de fetichismo, me parece que un poco bastante, y de experiencia hemos hablado poco. Vamos a comentar algo. Bueno, Eduardo Gruner dice, para hablar de experiencia, si buscaré esa definición de la experiencia en tres autores muy diferentes, apenas unificados imaginariamente por la inicial de su apellido, Benjamin, Bataille y Blanchot. Está buenísimo, esos los tres con la B larga. Y apuntemos entre paréntesis que tal vez no sea casual que la busquemos en tres autores cuya escritura, poética en el mejor sentido de intentar hacer de la propia palabra una experiencia, forma parte indisociable de su pensamiento, de su concepto. Llamo experiencia, dice Bataille, a un viaje hasta el límite de lo posible para el hombre. Cada cual puede no hacer ese viaje, pero si lo hace, esto supone negadas las autoridades y los valores existentes que limitan lo posible. Al contrario, la experiencia que tiene existencia positiva llega a ser ella misma el valor y la autoridad. He aquí su valor fundante. La experiencia es autoridad. Es la autora del acontecimiento que ella genera. La experiencia no es un instrumento, por ejemplo, para el conocimiento, sino en sí misma, el fin y el principio. Y es interior, no en el sentido de que sea puramente subjetiva o individual, sino en el de que sólo desde adentro de ella misma puede ser captada la unidad irreductible del conjunto de sus operaciones distintas, unas intelectuales, otras estéticas, otras finalmente morales, que el pensamiento discursivo se ve obligado a distinguir, pero que para la experiencia propiamente dicha son inseparables. Es denso esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La experiencia límite, dice por su parte Blanchot, es la respuesta que encuentra el hombre cuando ha decidido ponerse radicalmente en entredicho. Esta decisión, es cierto, puede no ser siempre consciente, pero sea como sea, ya no es posible que sea detenida. Ya sea en un consuelo o en una verdad, en los intereses o en los resultados de la acción, o en las certezas del saber y de la creencia. Hay en esta experiencia límite una renuncia al sí mismo, un cuestionamiento del ser en aras de la fundación de un nuevo ser. Pero esa pasión del pensamiento negativo no se confunde con el escepticismo, ni siquiera con la duda metódica, sino con la potencial infinitud de lo creable. Según Proust, escribe finalmente Benjamin, es cosa del azar que cada uno cobre una imagen de sí mismo, que pueda adueñarse de su experiencia, y sin embargo en modo alguno resulta evidente que en tal asunto se depende del azar. Fíjense que estos autores hablan de la experiencia como algo extraordinario, y eso es algo fuera de lo ordinario. Algo que se ha perdido, ya no se habla de esto. Es como cosas viejas esto de hablar de la experiencia, de tener una experiencia. Ahora experiencia es como saber mucho de algo, ¿sí? O con el tiempo haber adquirido un oficio. Esa puede ser una forma de la experiencia porque aprender un oficio es algo extraordinario. Se pone en juego en un momento determinado. Pero la experiencia de la que estos autores hablan son de esos momentos, que un momento puede durar un minuto o años, ¿sí? Son esos momentos que me sacan de lo ordinario y que son significativos para toda mi vida. Las aspiraciones interiores del hombre no tienen por naturaleza un carácter privado tan irremediable. Fíjense que en esa época se hablaba del hombre, el hombre en un sentido genérico del ser humano. Solo lo adquieren después de que disminuyen las probabilidades
de que las exteriores sean incorporadas a su experiencia. Las experiencias exteriores incorporarlas a mí. O sea, aprender de la experiencia ajena. Esta es la foto de Benjamin, que se suicidó en un Porblé, un pueblito límite entre Francia y España, porque tenía miedo que al día siguiente llegaban los nazis y lo iban a matar. Bueno, y aprovechamos y hacemos un comentario sobre esta tesis de Benjamin, que es la tesis 6 sobre la historia. Es breve. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. Es muy fuerte, muy fuerte esta tesis. El Mesías, dice Benjamin, no viene únicamente como redentor, viene como vencedor del anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado en de lo siguiente, 2 puntos. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Bueno, acá lo tenemos a Eduardo Gruner, lo conozco yo, me ha dirigido, lo quiero mucho, un viejo flaco, fumador crónico. Dice Gruner, y no tenemos aún explicaciones satisfactorias de cuáles son los nuevos procesos y fenómenos socioeconómicos, políticos, ideológicos, culturales, psíquicos, que han causado no solo un gigantesco retroceso en la voluntad de resistencia a la opresión, sino incluso una suerte de complacencia masoquista con ella, una asunción acrítica, amorosa del discurso de los amos. 2 puntos. Ciertamente no nos dan esa explicación las teorías políticas dominantes, y más bien al contrario, parecería que trabajan afanosamente para escamotear las preguntas que demandan esa explicación. Está buenísimo. Les quiero comentar, para ya cerrar lo de la experiencia, que hay un autor italiano que se llama Giorgio Agamben, de la Universidad de Venecia, que yo lo trabajo, creo que más adelante vamos a incorporar algo de Giorgio Agamben, pero él tiene un comentario muy lindo sobre la experiencia. Él dice que el hombre actual, el hombre contemporáneo de la gran ciudad, no tiene experiencias, ha perdido la capacidad de tener experiencias, porque es un hombre que gran parte de su día se lo pasa viajando, que el trabajo es un trabajo muy mecánico, robotizado, cosificado, vuelve a su casa y ya no tiene capacidad de entregar ternura, cariño, caricias, amor. Ha quedado hecho una cosa. Bueno, y en general esto es la vida contemporánea, es una vida robotizada.
de la gran mayoría de las personas. Por supuesto, no toda la clase dominante por ahí tiene algunas formas de recuperar experiencias, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas estamos cosificados. Bueno, acá tenemos el cuadro, ahora ya con contenido los cruces. Bueno, fíjense ustedes que entre conciencia y fetichismo hay realidad. Esa es la realidad, una realidad ficcional, porque justamente está teñida de fetichismo. Nuestra realidad está teñida de cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Qué significa en dinero? ¿Cuánto precio tiene? ¿Cuánto es deseado eso que estoy mirando? Eso que sea una persona, sea un objeto. En general está mirado todo en términos de fetichismo. Fetichizamos el mundo. O sea, ese animismo del hombre de las cavernas en nosotros tiene la sofisticación de la teoría del valor. Del valor. Bueno, y a su vez, ese cruce entre conciencia y experiencia hace que la experiencia no la podamos incorporar como hechos extraordinarios. Porque nuestra conciencia está cosificada, somos cosas. Y por último, la experiencia cruzada con el fetichismo es justamente la evidencia de la alienación. Estamos alienados. Entregamos lo mejor de nosotros, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de trabajar. Y en ese cruce, la ideología. Bueno, este ya lo vimos, lo traigo simplemente a modo de continuidad, que son los tipos de ideologías mágico-religiosas, políticas y económicas, ¿no? Esto es algo que hice ahora, ayer lo estuve haciendo pensando, que son los tres autores que a mí en lo particular más me interesa trabajar. Marx, Freud y Weber. De Weber tal vez no hablemos mucho en este seminario. Yo voy a tratar de incorporarlo en los que quedan. Pero Marx y Freud venimos hablando y vamos a seguir hablando. Mi hermano, que está haciendo este seminario, me pidió expresamente que hable más de Freud, que incorpore, tal vez por un defecto mío de que yo ya doy una materia con esos contenidos, no lo trabajo en detalle. Pero aquel que tenga ganas lo puede buscar en YouTube, digamos, como subjetividad y ciencias sociales, que es una materia que yo doy, una materia optativa, donde trabajo básicamente los contenidos del psicoanálisis y las ciencias sociales. Y que está hecha para estudiantes de ciencias sociales, o sea, creo que es más o menos didáctico. Pero, no obstante, algo vamos a incorporar acá. Bueno, fíjense el cruce entre Marx y Freud, lo que yo creo que hay una producción entre ambos, de la subjetividad del valor. Porque entre ambos se permite y se puede pensar y repensar el fetichismo. No solamente el fetichismo de las mercancías, sino el fetichismo como vida fetichista. Bueno, después tenemos la relación entre Marx y Weber. Me parece, el máximo desarrollo que ha podido alcanzar la economía política cruzando estos dos autores. Weber tiene un trabajo sobre ideología capitalista extraordinario y además tiene su libro tan famoso, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Un libro clásico, si los hay, ese es un libro clásico. Y de Marx, bueno, ni que hablar, su introducción a la crítica de la economía política, el capital, etc., ¿no? Bueno. Y entre Freud y Weber lo que nosotros podemos recuperar de ambos y que cruzando esos pensamientos hay una producción enorme sobre la dominación. No una sociología de la dominación, sino también una antropología de la dominación, una historia de la dominación, una psicología de la dominación, una etnografía de la dominación, etc., ¿no? Freud, digamos, me parece que su libro clásico para entender esto es Psicología del yo, Psicología de las masas y análisis bueno, el de Psicología de las masas. Básicamente es el libro de Freud, que me parece que es un libro antropológico extraordinario para pensar la dominación.
Y en Weber su sociología de la dominación con las formas legítimas de dominación, ¿no? Ya vamos a volver sobre esto. Bueno, acá tenemos otro, que repetimos el anterior, no sé por qué se me ha chispoteado. Bueno, acá tenemos otro cuadro también, donde están cruzados, esto que ya lo vimos a esto en algún momento, que son estas tres dimensiones que trabajo yo, su psiquismo, identidad e ideología, ¿no? Para pensar el sujeto. Acá la ideología capitalista, cruzando producción, necesidades y consumo, que también lo vimos. Bueno, y este es un cuadro que no hemos visto. Bueno, ya estamos llegando a la hora. No los quiero cansar, no las quiero cansar. Así que a este lo vamos apenas a introducir, a este cuadro. Sobre todo después lo que me ha dicho Luciano, que los cuadros, cada uno da para un encuentro. Así que bueno, vamos a tratar por lo menos de incorporar un poco de contenido en los cuadros. Vamos a hablar un poquito de este cuadro. Con este, al igual que los otros, que acá trabajamos sujetos al Estado, vemos las mismas dimensiones de antes, en la esfera de la subjetividad, ideología, psiquismo, identidad. Lo que sí trabajamos es la acción del Estado. Fíjese, el Estado, yo he planteado acá tres acciones del Estado. Primero, la dominación legítima, que sería un planteo weberiano. La dominación legítima es hacer que la sociedad obedezca, se discipline. Esto es el sujetamiento. Después, hacer que la sociedad esté unida. La identidad nacional sería una forma de lograr unidad, como ya habíamos visto antes. Es la cohesión social, la socialización que se va logrando desde... el Estado lo logra desde los primeros contenidos de la escuela primaria hasta los estudios de postítulo universitario, digamos, ¿no? Son las formas de socialización que el Estado plantea mediante el sistema educativo, mediante el mercado de trabajo que el Estado lo organiza, lo reglamenta, es otra forma de socializar. Lo otro es mediante las formas de circulación en la sociedad, que es el ordenamiento urbano, el ordenamiento circulatorio, el ordenamiento de las viviendas. Otro es mediante toda la reglamentación del mercado de los alimentos y bebidas, que también son formas de socialización, y después de cómo el Estado regula todos los demás mercados. Sí, mercados de vestimenta, mercados de tiempo libre, de diversión, etcétera, etcétera. Mercados de automóviles, de máquinas, herramientas, juguetes, etcétera. Todo eso es la socialización que contribuye, digamos, a la cohesión. Fíjense una cosa fuerte que pasó estos días. Un periodista de C5N hizo un comentario que fue a cargar a la estación de servicio YPF donde iba siempre y no le quisieron cargar porque era kirchnerista. No le quisieron cargar, simplemente que no era persona no grata, digamos, para esa estación de servicio. Pues se armó un escándalo bárbaro con eso. ¿Por qué se arma escándalo con eso? Porque eso tiene que ver con la socialización. O sea, el dinero es una tarjeta de ingreso en todos los lugares donde se consume, en el mundo. Entonces, si mi dinero no sirve, como ese dicho, ¿pero qué? ¿Mi plata no sirve? Cuando yo quiero pagar y el otro también quiere pagar, y entonces, bueno, hay una disputa. Ya esto cada vez es menos, ¿no? Por supuesto. Pero por ahí los viejos como yo, dicen, no, pago yo, no, que mi plata no sirve. Bueno, ¿por qué eso, digamos, de que mi plata no sirve? Porque la plata es un intercambiador universal, debería ser recibido en todos lados. Entonces, si a mí no me reciben, me están segregando, me están discriminando por algo. Y es un delito, fíjense ustedes que es un delito. Bueno, después por último tenemos la división social del trabajo, que es la explotación.
O sea, cómo las formas de trabajo en el mundo se dividen no solamente entre países, sino entre oficios, entre sexos, entre edades. Digo, el trabajo tiene una serie de... se caracteriza, se sistematiza y se localiza y se distribuye. ¿Mm? Eso es. Hoy justamente se habla de la deslocalización. Fábricas que durante tal vez 100 años estuvieron en un lugar, se levantan y se van a China, digamos. Eso es la deslocalización. O a otro lugar, a un país del tercer mundo, donde se puede contaminar. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en lo que hace a la dominación legítima. Eh, la dominación legítima lo que busca es que la población acepte. Entonces, en la ideología, ¿qué se acepta? El régimen político y el sistema de intercambios económicos y culturales. En el psiquismo lo que se pretende aceptar es una moral, la moral social, el deber ser individual y colectivo. Y en la identidad son las prácticas sociales aceptables, ¿no? O sea, qué se puede y no se puede hacer. El predominio del mundo del trabajo y la ciudadanía, digamos, en esto de las prácticas sociales, cómo se organizan, cómo se orientan. El mundo del trabajo y la ciudadanía son grandes orientadores de todo tipo de práctica social. O sea, las prácticas sociales en defensa, a favor, ¿sí? Incluso fíjense ustedes que hasta la segregación y la discriminación puede ser un objetivo del Estado, como en la época de Kennedy lo fue la discriminación positiva o segregación positiva, que era favorecer fuertemente a los discriminados, los segregados anteriormente, segregarlos positivamente, obligar a que se incorporen, como a los negros, obviamente estaba dirigido a los negros, obligar a que se los incorporen en el mercado de trabajo, que puedan compartir las mismas universidades que los blancos, etcétera. Que hoy parece, qué sé yo, que no tiene tanta importancia, sin embargo en su momento generó fuertes luchas y muertes. Y hoy también la genera, pero ya no en todos lados, sino básicamente los negros con la policía en Estados Unidos. Bueno, la cohesión social, que yo la he trabajado básicamente desde lo legal. Lo ideológico es la legalidad instituyente. ¿M? Estado, iglesia, escuela, familia, otras instituciones. Son lo que llamó Althusser los aparatos ideológicos del Estado. O sea, me instituye el Estado, mediante todos estos mecanismos, me instituye a mí, a nosotros, lo legal. El psiquismo también es una legalidad, pero en vez de ser instituyente, es instituir la legalidad que yo tengo que aceptar, que ya está. Es la superposición naturalizada entre ley y moral. O sea, yo tengo que aceptar que eso es producto de la naturaleza. O sea, la ley, lo que se debe y no se debe hacer, lo que se puede y no se puede hacer, y los tipos de castigo por todo lo que se hizo y no se podía, eso lo tengo que tener naturalizado. O sea, el sistema judicial tiende a naturalizarse. Cuando se cuestiona el sistema judicial, se problematiza la naturalidad de la ley. Y esto es un problema. ¿Qué es lo que pasa ahora? Digamos, uno deja de creer en el Poder Judicial. Pero ¿y cómo? ¿Por qué tenía que creer si no era una religión? ¿Por qué tenía que tener fe en el Poder Judicial? Bueno, porque si no tengo fe pasa esto, yo cuestiono. Cuestiono la moralidad de los jueces, que los jueces sigan la ley, que los jueces se dejen comprar, que los jueces paguen la deuda de haber sido nombrados sacando dictámenes en tal o cual sentido, que trabajen para una orientación política y no otra. Bueno, por eso que no se puede problematizar, hay que tener fe. Y además, como ya hemos hablado, el sistema judicial es un sistema claramente aristocrático. Y la aristocracia se mantenía por un sistema de fe. El rey era nombrado por Dios. Y por lo tanto la nobleza era toda nombrada por Dios y sostenida y justificada por Dios. Bueno, esto es. Ya cuesta bastante creer en estas épocas eso. Pero bueno, la identidad. La identidad es la legalidad de las prácticas sociales y de la tradición. ¿Mm? Bueno, ya hemos hablado de esto. Y también de las identidades blandas, ¿no? Que son las nuevas identidades. ¿Sí?
Ya vamos a hablar más, un seminario entero lo vamos a dedicar al tema de las identidades. Bueno, y por último, la división social del trabajo es el fetichismo, ¿sí? Tiene que ver con el valor, como veíamos antes, el fetichismo de la igualdad ante la ley y el mercado. O sea, eh, tenemos que creer que somos iguales. O sea, ante la ley nos vemos a todos iguales, pero claramente somos diferentes, no es lo mismo un pobre que un rico. Pero ante la ley es como si hubiera un fetiche que los hiciera a todos iguales. Y el psiquismo es el fetichismo de las mercancías y del mercado. O sea, esto de fetichizar todas las mercancías y todos los mercados. Y la identidad es el fetichismo sobre el valor de las capacidades y cualidades individuales. Yo creo que se entiende me parece a mí. Este ya lo vimos, se los menciono simplemente aquí. Y este también lo vimos, se los menciono, como estos son los tres cuadros que si los quieren ver en detalle y con música, con una música hermosa de Aziza Mustafa Sadeh, les recomiendo el video de YouTube que les dije que está como subjetividad. Bueno, y para terminar, ¿sí? Les presento este cuadrito que lo vamos a trabajar en detalle en el próximo encuentro. Pero este sería, en todo caso, lo que pedía Luciano, de vamos a ir un poco a la práctica, a la realidad. Discúlpenme, como yo les decía, la realidad para mí es pura ficción. Y este es un ejemplo, justamente. Fíjate, la realidad que yo trabajo acá es alienación, reedificación y melancolía, que ya lo vamos a trabajar en detalle en el próximo encuentro. Me comentó alguien que otra persona que estaba siguiendo el seminario le dijo, che, dice, pero este chango, dice, este profe es zurdo. Bueno, para que no quede duda, sí, soy zurdo. Zurdo, por eso es con la mano izquierda, el puño apretado, de la vieja izquierda española. En una época, zurdo era mala palabra. En la época del proceso militar aquí a uno lo podían matar, porque lo señalaban como zurdo. Hoy creería que no me van a matar. Espero. Bueno, queridas y queridos amigos, hago propicia esta oportunidad para desearles que sigan todos bien, que puedan disfrutar esta primavera que a pesar del COVID no nos ha quitado el sol. Tenemos sol todos los días, un sol hermoso, a veces un poco gris acá en Córdoba por los incendios, pero bueno, pareciera que ya se están domando, pareciera, no sé. Esta mañana se había reactivado un poco en la autopista Carlos Paz. En fin, también para preguntarse eso, ¿por qué la gente hace incendios, no? Podría ser tal vez efecto de la perversión, porque ser incendiario es tener una desviación sexual, es el goce intenso con el fuego. O tal vez podrá ser por especulación inmobiliaria, en fin, habrá que ver. O es una causa erótica o es una causa del mercado. En fin, les dejo a ustedes para que lo piensen. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo.